incluir a través de un texto o a través de lo que sería los documentos. Pero también Gamma permite, por ejemplo, hacer esta introducción a través de comandos de LaTeX, es decir, también podríamos hacer un formateo de dichas ecuaciones. Ahora, si queremos que esto nos genere la IA, podríamos incluir en el prompt que incluya la ecuación matemática sobre tal contexto y validar, obviamente, que se haya generado de manera correcta. Puede haber limitaciones en este contexto de ecuaciones matemáticas, pero sin embargo, si es que no está correcta o queremos actualizar, como les había mencionado, la herramienta nos permite hacer este proceso de actualización. ¿Okay? Las herramientas permiten hacer esta generación automatizada. Y les decía, las tres herramientas que hemos visto hasta el momento la hemos visto desde el enfoque de un prompt. Un prompt en el cual podemos hacer esa generación de forma automatizada. Ponemos el prompt y en unos segundos, minutos, a lo mucho, pues podemos visualizar ya el resultado de lo que sería la parte de la generación. ¿Ya? Sin embargo, les decía, Gamma tiene algunas configuraciones adicionales. Estas configuraciones pues nos permiten de cierta forma ya no solo generar un documento a partir de lo que nos genera de forma directa la IA, sino a través de un texto que pueden ser notas de clase, que puede ser un libro o información que nosotros queremos que eso se genere. ¿Ya? Entonces tiene dos formas adicionales. Es con lo que vamos a trabajar en este momento. Entonces me voy a compartir mi pantalla nuevamente para poder validar esta parte de acá. En cuanto a la actividad que realizaron, pues vemos que tenemos cierto criterio, digamos, dividido entre las preferencias de las herramientas, están entre Gamma y Canva. Bueno, esto se debe también a que Canva es una herramienta que ya desde hace un tiempo atrás ha sido utilizada para el diseño de las presentaciones. Entonces, muchos de ustedes tal vez estén familiarizados con esta herramienta, sepan cómo generar diseños de forma manual e incluso utilizando algunas herramientas de IA, como veíamos la escritura mágica o también la generación de imágenes. Sin embargo, incluyendo ya lo que es la generación automática de inteligencia artificial para las presentaciones, en lo que es Canva, tenemos una herramienta adicional que nos permite justamente fortalecer esa construcción de contenido educativo visual, ¿ya? Pero adicional a eso, les decía, Gamma tiene un enfoque más centrado a esa generación de presentaciones. Entonces vamos a ver que podemos complementar esto también a partir de documentación en texto. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla para que la puedan visualizar y podamos continuar con la parte de lo que sería Gamma. ¿Okay? Entonces vamos a continuar. Les decía, son tres procesos. El proceso que hemos visto ahorita es de generación directa. Entonces vamos a validar a través de la copia de y pega de un texto plano y también a través de la importación de un archivo. ¿Ya? Entonces en este contexto voy a abrir donde estaba la parte de Gamma que estábamos validando. ¿Ya? Y podamos visualizar. Recuerden que la actividad la pueden realizar, si en un caso no le lograron terminar la comparativa, la pueden realizar hasta la fecha establecida en la actividad para tener justamente ese análisis, esa exploración, esa experiencia con el uso de estas herramientas, ¿ya? Entonces, en lo que es Gamma, ¿ya? En lo que es Gamma, se mencionaba que al momento de crear, como pueden ver, hemos creado diferentes validaciones, cada una, les decía,
utiliza los 40 créditos, entonces creamos una con poco texto, con texto mediano y con mucho texto, ¿no? Entonces voy a proceder a crear una nueva presentación, pero en este caso a partir de pegar el texto, ¿ya? Entonces aquí nosotros podemos incluir lo que es un texto plano, el cual nos permite definirlo, el contenido que yo quiero que se genere con esa parte visual. Entonces, yo hice la generación de un texto que les voy a compartir en este momento. Es respecto a el impacto de la inteligencia artificial, es el mismo tema que estamos trabajando, pero en este caso generé, ¿ya? Generé un texto en ChatGPT, ¿ya? Entonces tengo algún contenido, podemos ver está el tema, está una introducción y algunos aspectos relevantes, ¿ya? Como la personalización, etcétera, etcétera. Algo que ustedes pueden notar aquí es que es un texto plano, entonces tenemos que nosotros indicarle a lo que es en este caso gamma, ¿ya? Cómo hacer esa división de las tarjetas, ¿ya? Lo voy a dejar en esta primera parte solamente el texto plano para irles mostrando cómo esto se genera, ¿ya? Ponemos el texto, definimos que es una presentación, la parte del tamaño que les había dicho que es predeterminado, tradicional o alto, dependiendo del que se requiera, así que se ajuste al contenido o que tenga un tamaño en particular. En este caso ponemos continuar, ¿ya? Cuando ponemos continuar, nos lleva a la configuración avanzada de lo que serían las instrucciones para poder editar, ¿ya? Entonces tenemos la misma parte del contenido del texto, si es que esto puede generar nada más, es decir, toma el esquema con los detalles adicionales, es decir, utiliza IA para complementar el texto que está aquí, podemos realizar esa parte también complementar con IA, podemos condensar, es decir, toma este texto y trata también de resumir para en base a este contenido generar las diapositivas o podemos decir que formatee tal cual el texto lo tenemos. ¿Ya? Entonces, en esta opción tenemos estas tres posibilidades. Darle la posibilidad que utilizando esta información genere información adicional o complemente con inteligencia artificial pueda condensar la información, es decir, para que se resuma esta información o se sintetice, y también la parte de conservar, o sea, que me quedo con el contenido original y solamente lo que estaría utilizando es la parte de el diseño visual. ¿Ya? Por otro lado, tenemos lo que es el texto máximo, entonces igual podemos, si hablamos de condensación, entonces vamos a decir que quizá condensación sea breve, sea medio, detallada. Si ponemos conservar, en cambio, nos vamos a quedar con el mismo texto que ya está definido, entonces no tenemos esa opción de selección, ¿ya? En este caso voy a dejarle que condense para que vean que también se puede hacer como un tipo de resumen o síntesis de la información que estamos poniendo aquí, pero teniendo la posibilidad de dejar el texto tal cual está, ¿ya? La información, las imágenes, el formato, ¿ya? Algo a considerar aquí es la longitud en los tokens, ¿ya? Aquí hablamos de cuánto contenido nos permite generar y es esta parte del contenido, ¿ya? Si nosotros vemos así, es como que nos va a salir en una sola presentación y si le ponemos tarjeta por tarjeta, vemos que nos aparece de esta manera, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un texto plano que no está dividido todavía por diapositivas, nos genera esta opción que dice que nos ayuda a dividir el contenido de forma automatizada. Lo podemos hacer a través de este mensaje que nos aparece en la parte de acá o lo podemos hacer también a través de esta tijera que nos aparece en la ¿ya? Entonces vamos a poner dividir. Esta división la hace de forma automatizada. Se analiza el texto y valida cómo este podría ser dividido. ¿Ya? Ustedes pueden ver, aquí se hace una división y se queda cierta generación. Ahora, algo que podemos ver es que nos mantiene la forma condensada, ¿ya? Si lo queremos ver así, para no perder como el contexto original y poder hacer ediciones dentro de este proceso, ¿ya? Sin embargo, igual, esto podemos eliminar si no queremos, podemos agregar, ¿ya? Le voy a dejar aquí, les voy a mostrar cómo hacerlo también de forma manual. Entonces, por ejemplo, aquí hice una división por cada uno de los ítems, ¿ya?
Esto sí nos sale a través del mensaje. En este caso, ¿ya? Podemos eliminar, por ejemplo, voy a eliminar, ¿ya? Nuevamente me condensó todo el texto que tenía. También puedo dividir en tarjetas. También hace el proceso hace un momento definido. O sea, con la IA hace la personalización en base a lo que definí, ¿ya? Ahora, si es que yo no quiero y la IA no me ayuda a dividir como yo tenía previsto que se divida la presentación, hay un comodín o digamos unos caracteres que nos ayudan a definir esto en lo que es el gamma, ¿ya? Estos caracteres son 3 guiones medio. Entonces, supongamos que yo quiero aquí que sea una división. Entonces, estos 3 guiones medios me indican que es un corte o es una línea, ¿ya? Lo puedo hacer de forma manual, lo puedo hacer a través de IA, y si lo hago de forma manual significa que cada vez que yo quiera realizar un corte, ¿ya? Necesitamos hacer este proceso, ¿ya? Este proceso de definición. Entonces, si vemos tarjeta por tarjeta, vamos a ver que ya esta es una diapositiva, esta es, a ver, me ha tomado la diapositiva, esta es otra diapositiva, ¿ya? En la cual nosotros podemos hacer esa personalización del contenido que nosotros queremos dividir, ¿ya? Ahí sí ya tomó, entonces vemos tarjeta por tarjeta, está dividida, ¿ya? O como les decía, podemos hacer que la IA realice este proceso. Ya depende de las necesidades que tengamos. Una vez que ya tenemos dividido, podemos ir haciendo modificaciones, etcétera, etcétera, y ponemos continuar. Cuando hacemos desde este enfoque, igual, vamos a tener que seleccionar lo que es el estilo, ¿ya? El estilo en este ejemplo es básicamente como lo habíamos visto hace un momento, seleccionar los diferentes estilos o plantillas que tiene Gamma para realizar este proceso, ¿ya? Y ponemos generar. Entonces, una vez que nosotros generamos, ¿ya? Recuerden que la opción fue condensar la información que estaba proporcionada. Nos podríamos haber quedado con el mismo texto, es decir, que se quede tal cual estaba, o que incluso genere mayor información con IA, ¿ya? Entonces podemos ver cómo esto va generando los procesos de compartir o de exportar la información, es tal cual lo habíamos generado cuando lo hicimos directamente con inteligencia artificial. Pues podemos ver cómo va generando, ¿ya? La diferencia es que aquí la generación del contenido se está basando en ese texto, ¿ya? Como les decía, se puede condensar para hacer como un resumen de ese contenido, o a su vez también se podría, en este caso, eh, dejar el texto tal cual. Si nosotros queremos que eso vaya y solamente estamos utilizando la herramienta como para apoyo del contenido visual y la organización y la estructura de la presentación, pues lo podríamos dejar de esa manera, ¿ya? Entonces vemos cómo esto se ha generado o se está generando dentro de lo que es la aplicación. ¿Okay? Entonces, como les decía, se puede validar, ¿ya? Que está basado en el texto que habíamos puesto, ¿ya? Entonces, esa es la forma a través de la cual nosotros generamos utilizando lo que es un texto plano, ¿ya? Voy a generar nuevamente para que lo puedan visualizar. Aquí ya no ponemos el generar, sino utilizamos pegar texto, ¿ya? Y aquí es donde tenemos que copiar el texto que nosotros vamos a generar, ¿ya? Aquí ponemos continuar, nada más para validar el proceso que quede claro. Ponemos continuar. Y aquí tenemos que hacer las diferentes configuraciones. Si queremos añadir un texto adicional, si queremos condensar, es decir, resumir lo que está aquí la información, pero basado en esto, o si queremos conservar, es decir, que todo el texto que está aquí se organice, se estructure en contenido visual
en la presentación, ¿ya? Les decía, si lo dejamos así, no vamos a tener diapositivas, todo va a estar en una sola diapositiva, o va a tratar de condensarse en una sola diapositiva. Entonces, por eso se sugiere que aquí hagan un corte para ir organizando cómo se realiza la información, cómo se va a organizar la información. Entonces, la primera diapositiva va a estar asociada al impacto de forma general, la segunda a la personalización del aprendizaje, la tercera a la automatización de procesos administrativos, la cuarta a la evaluación automatizada y así sucesivamente. Entonces, como les dije, este contenido de la tarjeta no es lo que exactamente se va a visualizar, sino es el texto base que va a tomar la herramienta para generar una presentación o una diapositiva o un contenido visual respecto a esta temática. En este caso va a condensar lo que aquí está mencionado, ¿ya? Ustedes pueden ver que no hay inconveniente en que aquí se quede 1, 1, 1, porque no es que estoy mostrando eso en la presentación que ya generamos, ¿ya? Entonces aquí lo podemos realizar en este contexto, ¿ok? Ya, entonces cuando continuamos, les decía, podríamos conservar el texto para quedarnos con el mismo proceso e ir generando, ¿ya? Sí, también en esta parte no se había mencionado, pero las tarjetas también son movibles en su ubicación. Por ejemplo, yo quiero que la personalización del aprendizaje esté después de la automatización, puedo mover, ¿ya? Esto es a través de esta herramienta de aquí, seleccionamos y arrastramos a la ubicación que queramos, tanto en la parte que hicimos generando con IA de forma directa a través de un prompt o como en esta parte del texto, ¿ya? Entonces, podemos la configuración, podemos organizar, podemos añadir, podemos menorar y generar el contenido tal cual lo habíamos validado. Por otro lado, ya, otra de las características que nos da lo que es Gamma es la parte de también importar un archivo, ¿ya? Aquí tenemos diferentes contenidos que podemos importar. Puede ser un archivo en PowerPoint, puede ser un Word, puede ser un PDF. También podemos importar desde Drive, ¿ya? Es decir, diapositivas o documentos desde Google Drive. Y también se puede, o se está probando, esta está en versión beta, hacer una presentación basado en contenido de páginas web, de blogs o de documentación que esté pública, ¿no? En este caso vamos a trabajar a través de un documento, ¿ya? Yo he puesto la misma información que copié en el texto plano en un documento de Word, ¿ya? Entonces aquí podemos cargar PDFs, podemos cargar los documentos y tiene el mismo contexto. O sea, el proceso en general lo haga con IA, lo hago con un texto o lo haga con un documento, tiene ese enfoque, ¿no? Generar una presentación y hacer la configuración, en este caso, de esa presentación. En el caso del documento, ¿qué es lo que va a hacer la inteligencia artificial? Va a extraer todos los elementos textuales que tenga ese documento. ¿Ya? En mi caso les decía, ese documento contiene, contiene exactamente el texto que había utilizado de forma directa en la parte de el pegar texto, ¿ya? Entonces, si es que aquí tenemos títulos, todo el texto, lo que hace primero la inteligencia artificial es extraer, ¿ya? Y eso lo extrae dentro de este contenido. Y aquí lo que tenemos que realizar es exactamente lo mismo que realizamos en la opción anterior. Es decir, definir si es que se va a utilizar solamente ese texto, conservando el texto como tal, si vamos a hacer un proceso de condensación o incluso si basado en ese texto vamos a generar mayor información, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el proceso o la interfaz ustedes pueden ver que es igualita a la anterior, donde podemos ir haciendo las configuraciones para hacer este proceso de generación. De igual forma, ya cuando nosotros copiamos y pegamos texto o cuando importamos un documento y este toma la parte textual del documento, vamos a ver que no se ha dividido por tarjetas. Entonces, al no estar dividido por tarjetas, la sugerencia es siempre hagan esa división. Caso contrario, la presentación va a tratar de condensar en una sola diapositiva toda la información ahí detallada, ¿ya? Entonces, por eso existe la opción de hacer esta división.
¿ya? Al igual que en la generación de texto, como les decía, una vez que ya esté estructurada, las tarjetas, qué información va a tener cada tarjeta, etcétera, etcétera, lo que vamos a hacer aquí es continuar, ¿ya? Continuamos y se va a generar de la misma manera la selección del estilo. Aquí voy a cambiar un poco de estilo, voy a seleccionar otro estilo, voy a generar. También tenemos la posibilidad de seleccionar un tema de forma aleatoria, si es que fuese el caso. ¿Okay? Entonces, nuevamente está generando y estas serían las tres formas a través de las cuales en esta aplicación podemos generar lo que es la inteligencia, perdón, utilizar la inteligencia artificial para la generación de documentos. Como les había mencionado, en lo que corresponde a Gamma, ¿ya? Hay el consumo de créditos por cada una de las acciones que se realice. Entonces, las presentaciones tienen un costo por cada presentación, así se realice una actualización sobre la configuración ya generada, tiene un costo de 40 créditos para hacer esta presentación, ¿ya? ¿Okay? Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar y en este caso hemos visto herramientas que de forma automatizada nos generan lo que son presentaciones. Pero muchas de las veces puede ser que ya tenga mi presentación y solamente le complemento con escritura mágica o con imágenes y a veces requerimos que para las presentaciones, sobre todo para presentar información con contenido visual, que esta información sea representada en un elemento visual, ¿ya? Entonces vamos a revisar una herramienta que nos va a permitir hacer esta parte de la generación de visuales, considerando como visuales diagramas, gráficos, flujos, procesos de forma visual, ¿ya? Para esto, la herramienta que vamos a utilizar es Napkin, ¿ya? Napkin es una herramienta que tiene este enfoque justamente o tiene este objetivo de tomar un texto o tomar un texto definido en elementos visuales, ¿ya? Tiene algunas ventajas. Aquí les voy a mencionar que ese texto que mandamos no es un prompt, ¿ya? Sino es un texto que nosotros queremos que a partir de ese texto se genere un visual o lo que es un diagrama, ¿ya? Por ejemplo, varios de los elementos visuales utilizados en mi presentación fueron generados con Naptic y uno de esos es el que se presenta ahorita en la pantalla, ¿ya? Tenemos el por qué usar Naptic, porque muchas veces queremos hacer un material, un diagrama de flujo, un conceptual y queremos visualizaciones claras o no sabemos cómo todo ese párrafo que tenemos de texto, cómo representarlo en una manera visual. Entonces, a través de esta herramienta, nosotros vamos a poder hacer una creación rápida de visuales o de material visual. Vamos a poder tener estos elementos en diferentes formatos, por ejemplo, en PNG, en PDF, incluso podemos generar diapositivas con el contexto que nosotros querramos. También nos permite generar información a través de IA. Ya vamos a ver los diferentes enfoques que este plantea. Tenemos lo que son visualizaciones, diferentes estilos, diferentes formatos que vamos a ir validando. ¿Okay? Ahora, cuando se crean Napkin, tiene dos formas en las cuales nosotros podemos gestionar esta creación de material visual, ¿ya? La primera vez que ustedes ingresen a Napkin, y esto igual, el enlace para la creación de la cuenta se encuentra en el aula virtual, ¿ya? Ustedes les va a aparecer estas pantallas donde dice bienvenido a Napkin y va a ser el primer diseño, ¿ya? Aquí tenemos dos opciones de diseño. La primera es que yo puedo generar esos elementos visuales a partir de un contenido textual, así como lo hicimos en Gamma hace un momento, copiar un texto y a partir de ese texto generar el elemento visual. Pero también podemos generar un texto, ¿ya? A partir de IA y a partir de ese texto generado por IA, podemos realizar los materiales visuales, ¿ya? Entonces, la primera vez cuando ustedes creen la cuenta de Napkin, van a poder tener esta interfaz, pero una vez
que ya creen la cuenta, ya no les va a aparecer el interfaz anterior, sino solo les va a aparecer esta opción que tienen aquí, esta opción de nuevo, ¿ya? Y cuando entro de nuevo, obviamente me va a aparecer las opciones anteriores. Hacer este proceso de generación de visuales a través de IA o a través de un napkin en blanco. Un napkin básicamente es como un documento en texto plano donde vamos a ver que vamos a incorporar el texto y vamos a generar los elementos visuales, ¿ya? Entonces, la idea de esto, ustedes pueden visualizar, como les decía, voy a ir haciendo una descripción aquí antes de utilizar la parte de la herramienta. Mientras tanto, pueden ir creando su cuenta. Cuando ya terminemos esta revisión, pues vamos a hacerlo ya en la aplicación. Y lo que tenemos que hacer aquí es la herramienta lo que hace a partir de párrafos definidos, ¿ya? A partir de párrafos definidos, lo que hace es generar visuales. Este elemento que está aquí como un rayo de color celeste es el que nos va a permitir generar, ¿ya? ¿Cómo trabaja esta herramienta? Toma este texto y a partir de ese texto crea un elemento visual y nos va a aparecer algo como se puede visualizar en esta pantalla, ¿ya? Nos va a dar diferentes estilos, diferentes formatos, diferentes materiales visuales, los cuales nosotros podemos seleccionar y esta información va a estar basada en el texto que está aquí definido, ¿ya? De igual forma que las otras herramientas, vamos a tener la posibilidad de exportar o de copiar este contenido para poder incorporarlo en nuestro material educativo. O sea que hago un diagrama para utilizar en otra presentación o hago esto para compartirlo en alguna herramienta o incluso compartirlo de forma directa en el aula virtual. Entonces podemos descargar todo el documento de Napkin y eso nos puede descargar en formato PDF, en tamaño de presentación, etcétera, etcétera. Podemos compartir y también podemos descargar solo las imágenes, ¿ya? Entonces vamos a ir trabajando sobre esta herramienta, ¿ya? Entonces vayan creándose por favor la cuenta para ir trabajando sobre las herramientas. ¿Okay? Entonces yo tengo aquí la parte de lo que es Napkin, ¿ya? Les decía, cuando se cree la cuenta por primera vez, de igual forma les va a pedir cierta información al momento de la creación o cuando ya ingresen por primera vez. Todas las herramientas tienen esta parte de conceptualización, de preguntar para qué van a usar, qué rol tienen, qué herramientas quieren generar. Entonces, esa encuesta pequeñita que hacen estas herramientas siempre les va a aparecer cuando recién se creen la cuenta. Pero una vez que ya contesten esto, les decía, va a aparecer estos dos elementos, ¿ya? Entonces, por un lado puedo hacer, teniendo yo mi texto, ¿ya? Generar mis elementos visuales. Entonces, si yo selecciono aquí, aquí solamente es texto plano, ¿ya? Entonces, voy a tomar, de ejemplo, la primera parte de acá para poder pegar aquí, ¿ya? Entonces, ustedes pueden ver que aquí me aparece esto. ¿Cómo trabajan los elementos visuales o el material visual en mi contexto? A ustedes les debe aparecer en español, en mi caso, como creo una nueva cuenta sagrada en inglés, pero aquí les debe salir en español, ¿ya? Es decir, generar visual. Entonces, la herramienta trabaja con párrafos. Cada párrafo permite generar. Ustedes pueden ver que aquí me sale generar visual de este contexto, de este párrafo. Pero si yo pongo acá, ¿ya? Estos tienen como que visuales independientes. Entonces, la sugerencia es que aquí la información tiene que ser presentada como párrafos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a poner aquí esta parte de acá para que me reconozca como un párrafo, ¿ya? Y cada párrafo puede ser representado en un visual. Entonces, por ejemplo, yo aquí genero un visual, ¿ya? Del primer párrafo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Es tomar esta información y a veces también la puede expandir con el uso de IA. Y aquí podemos ver
que nos da diferentes estilos. Por ejemplo, aquí está la parte, por ejemplo, aquí tenemos este estilo, donde nos habla de personalización, de automatización, de análisis. Tenemos diferentes estilos. Este es, por ejemplo, uno como el que generé para la parte inicial de la presentación. Tenemos diferentes formatos visuales que nosotros podemos utilizar, pues pueden ver, y lo que hace es cómo transformar ese contenido, ¿ya? Dentro de diagramas o visuales que son más atractivos o más fáciles de entender, porque si bien es cierto, en el primer párrafo podríamos leer, pero el impacto visual que tiene esto es como que resume y es mucho más fácil entenderlo de esa manera. Entonces podemos ver diferentes formatos. Por ejemplo, ¿ya? Voy a seleccionar esto y una vez que selecciono, una vez que ya tengo el visual que voy a utilizar, también tengo diferentes estilos. Por ejemplo, con diferentes colores, diferentes iconografías, o sea, diferentes tamaños, etcétera. ¿Ya? Entonces, esta es la funcionalidad, digamos, principal que tiene lo que sería la Napkits como tal. Esto es cuando yo copio un texto. O sea, yo puedo tener mi texto, copio y genera un gráfico a partir de ese texto. Pero les decía, también aquí podemos trabajar con la generación de ese contenido de forma directa con inteligencia artificial. Entonces, yo voy aquí a poner, por ejemplo, el prompt. Aquí escribimos un prompt para generar el contenido. Estos prompts sí pueden ser un poco más extensos, un poco más específicos, acorde a las recomendaciones dadas en las sesiones anteriores. Pero en este caso yo voy a mandar un tema, ¿ya? Voy a poner que lo que genero, quiero que genere un texto de los beneficios de la IA en la educación superior, digamos, dirigido a docentes. ¿Ya? Y ponemos continuar. ¿Ya? Aquí nos dan algunos ejemplos de cómo se espera que sea ese prompt. En realidad puede ser más específico y más completo como nos han enseñado en las sesiones anteriores, pero la herramienta puede generar. ¿Ya? Entonces vemos, y les decía, aquí cada párrafo, ¿ya? Puede ser un visual diferente, porque así trabaja la herramienta. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un visual de lo que sería el primer párrafo. ¿Ya? Entonces dice mejorando la IA. Entonces nos da como que las herramientas. Va a ir generando diferentes elementos visuales. ¿Ya? Entonces este es el primero que me genera. De ahí va diciendo diferentes opciones. Por ejemplo, este de acá, con diferentes estilos, con diferentes formatos. Entonces supongamos voy a seleccionar este. ¿Ya? Entonces, perdón, tenemos que dar enter para que se quede el visual. Listo, entonces respecto al primero, lo que tenemos es este resumen. Entonces, la IA en educación superior personaliza el aprendizaje, automatiza, analiza, da acceso a recursos educativos, etcétera. ¿Ya? Supongamos que también queremos realizar un elemento visual de, eh, de los otros contenidos. ¿Ya? Entonces, tengo un momentito que no se está cargando. Ahora sí ya está. ¿Ya? Entonces, este elemento visual nosotros de igual forma lo podemos exportar. Lo podemos exportar como PNG, ¿ya? Como SVG y como PDF, ¿ya? Si, por ejemplo, solo queremos copiar y pegar en algún otro lugar, también lo podemos copiar a la papelera y lo vamos a copiar o si no descargar. ¿Ya? Si se descarga, en este caso, lo que se descarga es solamente el elemento visual. ¿Ya? Entonces, ustedes van a ver que aquí voy a abrir el elemento visual y es básicamente
una imagen. Puede ser modificada, sí, al igual que las otras herramientas que hemos validado. Si es que algo veo que no está relevante o que no requiero, lo puedo modificar, tanto en la parte de iconografía, colores, texto, entonces podemos ver que se descarga el visual. Pero este es un documento. Este napkin yo puedo ir complementando, entonces supongamos que aquí yo genero otro elemento visual, ¿ya? Otro elemento visual respecto a la personalización del aprendizaje, ¿ya? Voy a tomar otro estilo. Algo que es importante en esta herramienta, ¿ya? Es que tengamos claro que la herramienta trabaja o genera el elemento visual a partir del párrafo del texto, ¿ya? Entonces, cuando nos aparezca ese rayo en color celeste y tengo una raya que contempla todo el texto que está ahí, básicamente nos indica que ese texto va a ser considerado para generar el elemento visual. Por ejemplo, voy a ver aquí, digamos, este de pros y contras, ¿ya? Entonces, he generado de la personalización del aprendizaje, de la personalización del aprendizaje, podemos aplicar lo que sería un diagrama de pros y de contras, ¿ya? Entonces podemos ver cómo se genera. Entonces nos dice que, por ejemplo, la personalización del aprendizaje mejora la comprensión, aumenta la motivación, incrementa el compromiso y adapta necesidades. Y los contras puede ser dependencia de la tecnología, posible falta de interacción humana y requiere formación docente. Entonces vemos cómo podemos ir generando estos elementos visuales de cada uno de los textos o contenidos que tenemos aquí. Puede ser un texto que nosotros tenemos, una parte de un libro que queremos resumir en un elemento visual, una parte de otra diapositiva, etcétera, etcétera. Lo único que tenemos que hacer aquí es copiar, ¿ya? Copiar el texto y una vez que tenemos el texto, ¿ya? Lo que vamos a hacer es justamente seleccionar el elemento y generar el visual. Ya, aquí me está dando el estilo. Ya, ok. Entonces seleccionamos el texto y generamos el visual. ¿Ya? Ahora, esta información, como les decía, cada elemento visual puede ser extraído de forma independiente como una imagen a donde queramos utilizarlo, pero también la herramienta nos permite compartir, ¿ya? Y podemos o descargar en PDF, ¿ya? O compartir el enlace para que pueda ser visualizado, lo que hemos hecho en todas las herramientas, ¿ya? Ahora, cuando nosotros ponemos que se descargue en PDF, lo que estamos descargando es básicamente todo lo que está ahí contenido en este documento, ¿ya? Entonces, supongamos que queremos que esto se transforme en una presentación, también lo podemos hacer. Entonces, seleccionamos, puede ser un documento de una página completa, puede tener un formato de A4, de carta, y la que es la presentación. Entonces, cuando nosotros exportamos, ¿ya? Esto que se exporta, ¿ya? Se acomoda automáticamente a ciertos elementos. Por ejemplo, tengo el elemento textual, tengo el visual, tengo el otro elemento visual. Obviamente esta herramienta no tiene el enfoque como de generar presentaciones de forma directa, por eso es que no tenemos cuestiones de diseño, vemos que se genera de texto plano, pero lo que sí nos ayuda es a generar, en cambio, este contenido visual a partir de un texto. ¿Ya? Que lo podemos descargar completo, lo podemos descargar completo, podemos ver que aquí la separación estuvo incorrecta, entonces podemos modificar eso, ¿ya? En aquí la definición, aquí podemos decir que se vean los cortes de línea y vamos ahí validando. Hay unas líneas que parece que no se visualiza por la pantalla, pero hay una línea entrecortada en gris bien clarito que nos indica que ese es el corte de la línea en el caso de una presentación. ¿Ya? Esto en cuanto a napkin. ¿Ya? Básicamente la idea principal es que nosotros podamos generar estos elementos visuales a partir de un texto, a partir de una información que nosotros queremos repetir. ¿Ya? En el caso de Napkin, ya actualmente Napkin se encuentra en una versión, digamos, beta, donde
tenemos dos planes, ¿ya? El plan inicial, donde sí tiene ciertas restricciones de hasta 3, para poder crear hasta 3 napkins. Sin embargo, actualmente, ya el plan profesional se encuentra de igual forma gratuita, mientras la aplicación esté en beta, ¿ya? Ustedes pueden ver que aquí en la parte superior, ¿ya? De la herramienta, les dice que está en beta. Mientras siga eso en beta, vamos a tener el plan profesional totalmente gratuito, ¿ya? Una vez que ya terminen de hacer esta parte de evaluación de la herramienta, tendríamos solamente acceso al plan gratuito, que es el Starter Plan, donde ahí se abrió un límite, ¿ya? Que son hasta 3 napkins. Pero ¿cuáles son los napkins? No son 3 evaluaciones, perdón, no son 3 contenido visual, sino son 3 archivos de estos de acá. Ya les presento, ¿ya? Cada uno de estos archivos es un napkin, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo he generado 2 napkins. El uno que copia el texto, ¿ya? En el cual generé unos visuales, y el otro que lo generé a través de ella. Entonces, si utilizaríamos solamente el plan inicial, pues podríamos tener hasta 3 de estos, pero aquí el contenido, pues, puede ser, digamos, ilimitado. O sea, mientras siga teniendo texto, puedo seguir generando y puedo ir interactuando sobre esto, ¿ya? Pero ahorita, como les mencionaba, el plan profesional, en cambio, nos permite tener como esta parte de forma ilimitada, mientras se encuentren. ¿Okay? Ok, para continuar, la última de las herramientas que vamos a validar es justamente una herramienta que nos va a permitir hacer transcripciones. Hasta el momento hemos visto cómo podemos mejorar ese contenido visual que presentamos a nuestros estudiantes a través de unas presentaciones con un contenido visual de mejor calidad, mejor organizado, con ideas más puntuales, más claras, ya sea que lo generemos a través de inteligencia artificial o hagamos uso de un texto, de un documento, en el caso de Gama, ¿ya? O incluso complementar las presentaciones o el contenido educativo a través de visuales. Por ejemplo, aquí igual yo tengo un diagrama generado a través de Napkin, ¿ya? Ahora, las herramientas para generar transcripciones. Ya, muchas veces nosotros este término lo hemos escuchado, por ejemplo, que se puede hacer la transcripción de una reunión. Por ejemplo, podríamos hacer la transcripción de la reunión del día de hoy. Zoom tiene, Teams tiene, que básicamente, ¿qué consiste? Aquello que se encuentra en audio o en voz, al final generarlo en texto. Esa es una transcripción. Principalmente existen dos tipos de transcripciones o sintetizaciones. Por un lado tenemos lo que es el texto a voz, es cuando tengo un elemento textual y quiero utilizarlo, pero a través de un elemento de voz, ¿ya? Y por otro lado tenemos los elementos, en este caso, ¿ya? De voz a texto, que sería lo complementario, ¿ya? Donde justamente teniendo la voz se puede generar a texto. Entonces, muchas de las herramientas de reuniones virtuales, etcétera, tienen esta manera de transcripción. Podemos al final de la reunión descargar la transcripción de todo lo que se ha mencionado en la reunión, e incluso actualmente incluyen herramientas de resumen a través de inteligencia artificial, donde yo digo, generemos un resumen de todo lo que se ha tratado en la reunión, ¿ya? Entonces, existen este tipo de herramientas, pero dentro del enfoque, digamos, educativo, ¿ya? ¿Cómo lo podemos utilizar? Las herramientas que hacen una transformación, una transcripción de texto a voz, básicamente hacen que podamos tener contenido en forma de audio, ¿ya? ¿Y qué podríamos utilizar o para qué nos podría ser útil este tipo de transcripciones? Una de las principales es hacer notas de clase audio, es decir, no ponerles solamente una presentación, un documento donde esté ahí varias hojas, sino tal vez trabajar con resúmenes de esas clases en audio, es decir, generar un resumen de la clase y ponerlo en un formato de audio. ¿Ya? También podemos, con las transcripciones, ampliar un poco este tipo de utilización. Ya no solamente, por ejemplo, si tengo algo en inglés, hacer esa transcripción sí, pero cambiándolo de idioma, hacerlo a español, hacerlo a inglés, etcétera, etcétera. ¿Ya?
Las herramientas, bueno, Eleven Labs es una de las herramientas que vamos a ver y dentro del contexto actual, la educación también está basada en el uso bastante de lo que son podcasts o lo que son audiolibros. Entonces, este tipo de herramientas también nos permiten generar esos contenidos para utilizar esto de los podcasts o de los audios, ¿ya? Y como tal, lo que amplía es básicamente las formas en las cuales el estudiante va a poder interactuar con el contenido educativo. Hemos visto que generalmente nosotros utilizamos videos o utilizamos presentaciones, pero podemos desde hoy pues hacer uso también de audio, es decir, que esté escuchando parte de la clase, un resumen, un audiolibro, que no tenga que leerlo, es decir, hacerlo un poco más accesible y más fácil incluso para estudiantes, como decía al inicio, que pueden tener diferentes discapacidades, ya sea supongamos que por algún motivo tenemos como estudiantes personas con discapacidad visual, entonces tendríamos la posibilidad de generar contenido educativo en otro contexto o en otro formato, que sería a través del audio, ¿ya? Por otro lado, la voz a texto también suele ser bastante útil cuando, por ejemplo, les decía, estamos haciendo esta clase y queremos, en cambio, que todo lo que se dijo en la clase se convierta a texto, ¿ya? Entonces, hay herramientas que permiten hacer estas transcripciones de discusión, de resúmenes, etcétera. Entonces, es la idea de las transcripciones, ¿ya? Pero particularmente al día de hoy vamos a culminar la clase con lo que es el uso de Eleven Labs, ¿ya? Eleven Labs es una plataforma que nos va a permitir generar voz y texto, ¿ya? A través de inteligencia artificial, es decir, nos permite sintetizar la voz de forma realista, convertir texto en voz y darle diferentes entonaciones, diferentes emociones, diferentes géneros, incluso hablar en una persona que esté feliz, que sea mujer, que sea hombre, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esta herramienta también permite clonación de voz, es decir, donde, digamos, queremos replicar nuestra voz para que esa voz salga en los videos. El día de ayer ustedes hicieron, por ejemplo, videos en la sesión anterior, pero las voces que se generan son voces que son generadas a través de la inteligencia artificial. Sin embargo, existen herramientas que podrían clonar nuestra voz y hacer que este texto se escuche con nuestra propia voz. Sin embargo, en Eleven Labs esto es parte de la cuenta pagada, ¿ya? Pero sí podemos utilizar la síntesis de voz que ellos soportan. Entonces tiene clonación de voz, conversión de texto a voz, de voz a texto, también tiene el soporte de múltiples lenguajes, la modulación de emociones, como les decía, trabajar con voces que estén felices, tristes, que sean para narrativa, que sean para motivación, etcétera, etcétera, ¿ya? Y todo esto lo hace en tiempo real, ¿ya? Entonces, en lo que es Eleven Labs, vamos a trabajar con tres características principales. Este tiene varias opciones, ¿ya? Pero para la capacitación del día de hoy vamos a trabajar con tres características de Eleven Labs. Primero, convertir texto a voz, ¿ya? Segundo, vamos a la inversa, de voz a texto. Y la tercera, una herramienta de IA conversacional que nos va a permitir generar asistentes que pueden ser bastante útiles para una tutoría personalizada con los estudiantes. Sin embargo, vamos a ver algunas limitaciones en cuanto a esta última característica, ¿ya? Las herramientas, como les decía, tienen un enfoque a través del cual nosotros vamos a poder hacer esa transcripción y puede ser útil para muchos contextos, ¿ya? Por ejemplo, yo en el aula virtual les había compartido, ¿ya? Un documento, perdón, un audio donde está una pequeña introducción a lo que justamente hemos validado. Ya es un audio cortito, ustedes lo van a poder escuchar y este es un audio que está generado a través de Eleven Labs. Podríamos poner bienvenidas, podríamos poner descripciones de tareas, todo lo que requiramos, pero ya no solamente a nivel de texto, sino a nivel de audio, ¿ya? No sé si es que se está compartiendo Voy a compartir nuevamente porque no recuerdo si se compartió mi audio. Ya, entonces permítanme compartir nuevamente mi pantalla para que puedan escuchar, en este caso, el sonido. ¿Ok?
Entonces, tal vez ya algunos interactuaron y pueden ver que primero se genera este elemento que es una interacción justamente de audio, donde podemos pausar, donde podemos poner play, donde podemos, en este caso, silenciar, etcétera, etcétera. Incluso ampliar la velocidad de lo que sería el audio. Entonces aquí voy a poner play. Las herramientas de inteligencia artificial han revolucionado la creación de contenido educativo, permitiendo generar presentaciones profesionales y transcripciones automáticas con facilidad. Algunas herramientas destacadas incluyen Gamma, crea presentaciones interactivas y optimizadas con IA sin necesidad de diseño manual. Wepic, permite generar diapositivas con plantillas editables usando IA. Canva con IA, ofrece sugerencias de diseño y generación automática de diapositivas basadas en texto. Napkin, organiza ideas y textos en esquemas visuales intuitivos mediante IA. Eleven Labs, genera transcripciones precisas y convierte texto en voz realista con IA. Estas herramientas no solo facilitan la enseñanza, sino que también optimizan el tiempo de los docentes al generar contenido de calidad sin esfuerzo. Ok, entonces como pudieron escuchar, en este caso ya no era un contenido visual como el que estábamos revisando anteriormente, sino más bien es un resumen de todas las herramientas, pero desde el enfoque de audio, ¿ya? ¿Cómo se logró esto? A través de Eleven Labs. Es decir, vamos a tener un texto y lo vamos a convertir en audio. Y esto lo podemos incorporar, como pueden ver, en el aula virtual, lo podemos descargar, etcétera, etcétera, ¿ya? Al igual que las herramientas anteriores, Eleven Labs necesita una cuenta, ¿ya? Una cuenta en la cual, déjenme verles si va a mostrar por aquí. Igual tenemos algunas restricciones en cuanto al plan. El plan gratuito, ¿ya? Tiene 10,000 créditos por mes, ¿ya? Es aproximadamente generar 10 minutos por audio. Esta es una de las herramientas, como herramientas de video que veían en la clase anterior, que los créditos se actualizan de forma mensual o en algunos casos de forma diaria, pero en este caso es de forma mensual. A diferencia de Canva, que les decía se acaban los créditos y no podemos, de Gamma, que podemos obtener más créditos a través de referenciar la herramienta, pero Eleven Labs en este caso sí tiene esta posibilidad de darnos nuevos créditos cada mes. Sin embargo, el tiempo de audio que nosotros podemos generar sí puede estar limitado. Solamente son 10 minutos de audio y 15 minutos de IA conversacional, que ya lo vamos a validar en un momento. ¿Ya? Entonces, esto hay que tener en consideración, que son algunas de las limitaciones que pueden tener estas herramientas. ¿Ya? Entonces, les decía, al igual que las otras herramientas, vamos a tener que crearnos una cuenta en lo que es Eleven Labs. ¿Ya? Aquí ingresamos a Try for Free, ¿ya? Y podemos ingresar a la cuenta, ¿ya? En este caso, yo ya creé, digamos, mi cuenta o ingresé con mi cuenta de Gmail. Ustedes van a tener que crear y de igual forma va a salir esa pequeña encuesta donde les va a decir para qué van a utilizar, cuál es su rol, etcétera, etcétera. ¿Ya? Algo que pueden ver en esta herramienta es que no solamente permite la transcripción que les decía de texto a voz o de voz a texto o la parte conversacional, sino tiene muchas herramientas adicionales, como la posibilidad de hacer audiolibros, como la posibilidad de hacer podcast, hacer traducción de videos, hacer speech instantáneos, etcétera, etcétera. Pero estas funcionalidades las podrán explorar ustedes después de la capacitación, que por cuestiones de tiempo vamos a ver tres principales, que es el texto, audio o speech o a voz, y el texto y la conversacional, ¿ya? En el texto to speech, lo que básicamente es una interfaz muy sencilla, ¿ya?
tiene aquí la posibilidad de incluir lo que es el texto, es decir, pegar el texto o escribir el texto y hacer las configuraciones correspondientes a cómo quiero que ese texto se convierta en voz, ¿ya? Entonces voy a poner solamente basado en lo que estaba utilizando un texto corto, ¿ya? Ya, tiene limitaciones en cuanto a cuántos caracteres podemos utilizar en este sentido. Es hasta 5,000 caracteres. En este caso tengo 207, ¿ya? Y como les decía, empezamos con 10,000 créditos. A medida que vamos generando, pues nos van a ir reduciendo esos créditos, pero estos se recuperan de forma mensual, ¿ya? Ahora, aquí podemos utilizar un diseñador de voz automático, pero también podemos configurar. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes voces que se pueden utilizar, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos el estilo, por ejemplo, que es una voz conversacional, a estilo americano, es una voz de narración, estilo americano, y así podemos ver de alta calidad. Estos, por ejemplo, son de alta calidad, pero son para cuentas cuando hacemos, en este caso, clonaciones o vienen con otro tipo de configuraciones. Entonces, debemos tener voces conversacionales donde, por ejemplo, A single rose can be my garden, a single friend my world. ¿ya? En este caso, aún no he generado este texto, solamente estamos probando los tonos de la voz. Por ejemplo, aquí fue la voz de Chris. If you spend your whole life waiting for the storm, you'll never enjoy the sunshine. ¿Ya? Entonces vemos una voz narrativa. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others. ¿Ya? Y por ejemplo, There is no greater harm than that of time wasted. ¿ya? Entonces, existen diferentes voces que nosotros podríamos seleccionar. En este caso está seleccionada la voz de Rachel, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo nos genera esta voz. Tenemos configuraciones adicionales. ¿Qué versión del modelo vamos a utilizar? Pues aquí está que este modelo se suele actualizar en base a la voz que utilicemos porque está optimizado para la voz que se va a utilizar y se puede hacer algunos cambios, ¿no? Podemos utilizar otro modelo que igual para las recomendaciones en cuanto al idioma también, porque sí es posible generar el audio en español como escuchar en el aula virtual, ¿ya? Entonces, aquí lo que hacemos es configurar la velocidad en la cual va a hablar la persona, la estabilidad, la parte de la similaridad y pues algunas configuraciones adicionales. Entonces, voy a proceder a generar este speech para que ustedes puedan escuchar. El impacto de la inteligencia artificial, IA, en la educación superior es significativo y abarca múltiples áreas, desde la personalización del aprendizaje hasta la automatización de procesos administrativos. ¿Sí? Entonces podemos ver que se ha generado justamente el texto que está aquí definido. Y esto de igual forma que los otros contenidos que hemos visto lo podemos o compartir o descargar, ¿ya? Si lo compartimos podemos generar un link que lo podemos utilizar para publicar. Este es un link público, yo copio este link, abro y lo que se me va a abrir es solamente el audio. Por ejemplo, lo copio y me voy para un navegador y abro este enlace. Entonces lo que se me va a abrir es esto. ¿Ya? Yo puedo poner play. El impacto de la inteligencia artificial, IA, en la educación superior es significativo y abarca múltiples áreas, desde la personalización del aprendizaje hasta... Entonces, este vendría a ser lo que es el enlace público, ¿ya? El enlace público que podemos utilizar. Sin embargo, ya también podemos nosotros exportar ese contenido, para poder utilizarlo. Por ejemplo, en el aula virtual, como estaba subido. O sea, es un MP3 que se va a generar y lo podemos validar, ¿ya? Podemos también regenerar, supongamos que quiero cambiar de voz, quiero que ahora sea Chris
y voy a generar nuevamente. Recuerden lo que sí es, va consumiendo. El impacto de la inteligencia Preguntas. artificial IA en la educación superior es significativo y abarca múltiples áreas, desde la personalización del aprendizaje hasta la automatización de procesos administrativos. ¿Ya? Entonces podemos ver que se descarga al momento de compartir. Ya tenemos los diferentes enlaces, incluir y se va a poder visualizar esta parte, ¿ya? Esto en cuanto a texto a voz o texto speech, ¿ya? Lo que tenemos es que poner un texto y nos va a generar estos elementos, ¿ya? Este mismo contexto tiene el enfoque cuando se generan audiolibros, ¿ya? Solamente de forma breve voy a mencionar. Cuando se genera un audiolibro, lo que pide aquí es subir un documento, o puede ser un enlace o lo que se vaya a generar, ¿ya? Por ponerles un ejemplo, voy a subir el documento del impacto, ¿ya? Lo que hace la creación de un audiolibro es básicamente el texto a voz, pero dividido como en capítulos. Entonces definimos la voz y se crea. ¿Ya? Una de las limitantes que tiene esta herramienta es que podemos ver que todo se generó como un capítulo y cada uno de los párrafos son audios diferentes, pero básicamente es este contexto. Si nosotros generamos con cualquier herramienta de texto a voz, podemos ir creando audiolibros porque tendríamos el contenido de la asignatura de forma de voz o de forma de audio, ¿ya? Entonces, de forma general aquí lo que va haciendo es como definir, o sea, definir, generar, ir viendo el texto y las mismas recomendaciones o las mismas configuraciones en cuanto al texto a voz, ¿ya? Ahora, por el otro lado, ¿ya? Supongamos que aquí tenemos, en cambio, tenemos un elemento de audio. Esto puede ser utilizado en la parte de video y de audio nada más. Cuando hablamos de transcripción de speech to text en video, hablamos de generalmente los captions o los subtítulos que pueden tener los videos. Existen otras herramientas como Descript que nos permite hacer esta parte de la transcripción, que yo puedo hacer la transcripción de un video, digamos, en inglés y poner el texto en español. Esas son algunas herramientas adicionales que tienen este mismo contexto de hacer esa transformación o esa transcripción. Pero en el caso de Eleven Labs, lo que nos permite es subir archivos, ¿ya? Subir archivos para poder, estos archivos pueden ser de audio, pueden ser de video, para justamente poder tomar o extraer el texto, ¿ya? Entonces yo voy a poner, en este caso, el audio que descargamos de Eleven Labs mismo hace un momento, ¿ya? Aquí podemos hacer configuraciones que detecte lenguajes y lo definimos ya. Podemos decir que es español, puede ser que detecte automáticamente. Podemos indicar cuántas personas están hablando, cuántos speakers, o que lo detecte automáticamente. Y podemos subir, ¿ya? Lo que hace esto al procesar es lo inverso, ¿no? Hace un momento pusimos un texto y nos dio un audio, ahora vamos a poner un audio o un video, porque en este caso solamente es un audio, ¿ya? Nos va a generar lo que sería el texto, ¿ya? Seleccionamos y lo que nos dice, que el único speaker que hubo, la persona que estuvo hablando, mencionó esto, ¿no? El impacto de la inteligencia artificial y aquí lo podemos comprobar. El impacto de la inteligencia artificial, IA, en la educación superior es significativo y abarca múltiples áreas, desde la personalización del aprendizaje hasta la automatización de procesos administrativos. Entonces, básicamente lo que aquí podríamos hacer es copiar el texto si requerimos, en cambio, a la inversa, tener desde un audio, desde un video el texto y poder utilizar esa información, ¿no? Estas son dos herramientas que pueden ser útiles, como les decía, de forma ya aplicativa dentro del contexto, es poner un resumen como está en el aula virtual, o la generación de audiolibros o la generación de podcast que tiene la herramienta, pero estas no vamos a revisar a detalle. Sin embargo, esta herramienta tiene una herramienta adicional, que es una IA conversacional, que puede ser útil, pero tiene ciertas limitaciones por cuestión de la suscripción que se tiene. Pero les voy a mostrar esta parte.
La Eleven Labs nos permite generar agentes conversacionales para poder hacer un proceso de interacción a través de voz, es decir, a través de procesamiento del lenguaje natural. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de conversar con una Alexa o con el Siri, es decir, con esos asistentes de voz que nos permiten la interacción a través del lenguaje natural, ¿ya? Entonces, Eleven Labs tiene la posibilidad de realizar esto, ¿ya? Esto lo hace a través de su característica Conversational AI o IA conversacional, donde vamos a poder hacer la creación, la configuración de un agente y también el rastreo y el seguimiento de cómo han sido las interacciones, ¿ya? Ahora, hay que considerar algo importante en este contexto, ¿ya? Como les mencionaba, la herramienta gratuita, o mejor dicho, la cuenta gratuita, ¿ya? Solamente nos permite tener 15 minutos de IA conversacional y hasta 4 conexiones concurrentes. ¿Qué significaría? Que si nosotros creamos un agente conversacional, los estudiantes van a poder conversar hasta 15 minutos con la IA, ¿ya? Y solamente 4 estudiantes van a poder conversar con esa IA al mismo tiempo, en la versión gratuita. Ya los otros planes tienen minutos más extensos, tienen la posibilidad de tener más usuarios conectados concurrentemente. Sin embargo, puede ser algo que pueden empezar a probar para ver cómo es la utilidad. No es la única herramienta que permite la creación de agentes, pero es algo que puede ser bastante útil dentro de este contexto de innovar el proceso en cómo nosotros podemos retroalimentar a los estudiantes. Entonces, en este sentido, ¿ya? Nosotros podemos crear los agentes. Los agentes, ¿ya? Los agentes, aquí tengo un agente ya creado. Los agentes aquí se configuran, ¿ya? Existen agentes que ya tienen por defecto definido algunas características. Entonces, yo puedo crear un agente, ¿ya? Y van a ver que me dice si quiero una plantilla en blanco, si quiero ya un agente de soporte. Tienen predefinidos algunos agentes particulares, que sea un tutor de matemática, por ejemplo, podemos disponibilizar a Matilda, podemos un agente de soporte, disponibilizar a Eric, ¿ya? Y hacer las configuraciones o podemos configurar de forma manual nuestro agente, ¿ya? En este caso en particular, yo he creado un agente donde las configuraciones están basadas en el lenguaje que va a tener el agente. Se puede agregar una base de conocimiento, es decir, podemos agregar información, documentos que tenga como respaldo para dar respuesta a ese agente, es decir, adicional a la IA que puede extraer con IA generativa, podemos darle cierta información en la cual se puede bastar para responder y así algunas configuraciones, ¿ya? Entonces, primero en este agente está definido con un lenguaje en español. Aquí podemos ver que tiene diferentes lenguajes, ¿ya? Podemos añadir lenguajes adicionales y algo que es interesante es que le podemos dar un lenguaje de bienvenida, ¿ya? Aquí dice, hola, bienvenido al curso de innovación docente y algunas configuraciones adicionales. Entonces, antes de ver las configuraciones, quisiera mostrarles una aplicación ya dentro del aula virtual de este agente, ¿ya? Como les menciono ahorita voy a activar, pero no se van a poder conectar todos o no van a poder probar todos por las limitaciones que tiene la gente, ¿no? Entonces déjenme validar. En el aula virtual yo he agregado este agente para que lo puedan visualizar. Ustedes no lo visualizan porque actualmente la gente se encuentra oculto, pero cuando esté esto visualizado, ya ustedes en la página o en la sección de la clase podrían encontrar algo como este estilo, donde me dice necesitas ayuda, iniciar. Lo que estaríamos es iniciando una llamada a este agente que ha sido configurado, ¿ya? Voy a poner mostrar, les va a aparecer, pero como les decía, no todos vamos a poder interactuar. Voy a iniciar para que todos puedan visualizar. Nos solicita términos y condiciones. Hola, bienvenido al curso Innovación Docente con IA, Generación de Recursos Educativos. Estoy aquí para responder tus dudas y apoyarte en lo que necesites en esta experiencia de aprendizaje. Dime cómo puedo ayudarte hoy. Pues ahí empezamos a interactuar, ¿no? ¿Me puedes explicar el impacto de la inteligencia artificial en la docencia? La inteligencia artificial está transformando la docencia de muchas maneras.
Puede personalizar el aprendizaje para cada estudiante, automatizar tareas administrativas y proporcionar información valiosa sobre el progreso de los alumnos. Esto permite a los profesores centrarse más en la interacción individual y en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. ¿Hay algún aspecto específico del impacto de la inteligencia artificial en la docencia que te interese más? Sí, ¿me puedes dar las limitaciones que tiene la IA en la educación? Claro que sí. Si bien la inteligencia artificial ofrece muchas ventajas en la educación, también presenta algunas limitaciones importantes. Por ejemplo, la IA puede carecer de la capacidad de comprender completamente las emociones y el contexto social, lo cual es crucial para un aprendizaje integral. Además, existe el riesgo de depender demasiado de la tecnología, lo que podría disminuir la interacción humana y el desarrollo de habilidades interpersonales. ¿Te gustaría que profundizáramos en alguna otra limitación en particular? No, muchas gracias, eso es todo. Happy I could help with your questions. Have a wonderful day. Ahí estuvo justamente la configuración inicial y es lo que les voy a mostrar. La parte del saludo, ¿ya? Ustedes pudieron ver que se visualiza en esta parte, inicia la llamada y podemos terminar la llamada, ¿ya? Pero la despedida estuvo en inglés. Son parte de las configuraciones que nosotros tenemos que realizar en la herramienta, ¿ya? Entonces, el saludo estaba definido, ¿ya? En lo que es la parte de español y donde decía el saludo de bienvenida, ¿ya? Aquí hay que ponerle, aquí lo podemos poner en español o en inglés, es básicamente determina el tipo de agente que es. Aquí decía eres un profesor, podemos poner de forma directa, eres un profesor. Cuando hacemos cambios en, eres un profesor universitario y podemos darle el contexto que necesitemos. Y tenemos que siempre guardar los cambios, ¿ya? Entonces guardamos los cambios y vemos que ponemos, en este caso tenemos variables que podemos añadir. Podemos utilizar esto en lo que son las aulas virtuales. Esta herramienta está utilizando Gemini, ¿ya? Tenemos la utilización de algunos tokens, algunas herramientas. No voy a entrar en detalle como a todas las configuraciones que tiene. Algunas principales sí. Podemos cambiar la voz, en este caso estaba Eric, podemos poner voz de hombre, voz de mujer, que sea conversacional, que sea narrativa, que sea de noticias, etcétera, etcétera, ¿ya? Tenemos esta parte de la salida, es la calidad del audio que se va a generar, las pronunciaciones, y algo que aquí es interesante, aparte de la velocidad, de lo que sería la parte de la voz, etcétera, etcétera, es que nos permite también generar análisis, podemos añadir criterios para poder definir criterios de evaluación sobre las conversaciones. Tenemos avanzados, donde en avanzados podemos ver retención de conversación, es decir, cuánto tiempo va a estar la conversación almacenada, ¿ya? Y diferentes aplicaciones que podemos generar. Una de las adicionales, les decía, es la parte de la base de conocimiento, ¿ya? Aquí nosotros podemos añadir documentos, ¿ya? Documentos que pueden ser en PDF, en texto, en Word, ya incluso documentos HTML o podemos incluir una URL y un texto en el cual este agente con inteligencia artificial va a dar algunas de sus respuestas cuando la información que le soliciten está asociada a esa base de conocimiento que le añadimos, pues va a estar la información o la respuesta asociada a eso. Si es que le preguntamos algo adicional, pues va a tener la capacidad de responder, pero ya no está basado en esta base de conocimiento. Entonces podemos ir personalizando también las respuestas de la gente, que es parte de alguna de las cosas que podemos realizar aquí, ¿ya? Una vez que ya hemos configurado el agente, les decía, este puede ser utilizado en el aula virtual o donde ustedes quieran disponibilizarlo. Tiene la posibilidad de embeberlo, que es lo que yo realicé para que ustedes puedan visualizar esto que dice necesitas ayuda, es donde está configurado, ¿ya? Entonces aquí se copia, como lo hicimos hace un momento con la presentación de Canva, lo que tendríamos es que copiar este contenido, agregar, ahí podría ser una etiqueta o una página, como quieran realizarlo, la integración en el aula virtual, y les aparecerá esto a los estudiantes, ¿ya? Aquí hay algunas configuraciones, sobre todo en la parte de la terminología, ¿ya? Que el botón se va a llamar iniciar,
terminar, necesitas ayuda, aquí podemos personalizar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hola, necesitas ayuda, y lo que tenemos es que siempre guardar. Entonces, vamos a poder visualizar este elemento en lo que nosotros veamos, ¿ok? Esto en cuanto a lo que son los agentes conversacionales, que es lo que quería para generar. Ya no existe como tal el número de agentes que se puedan configurar en la herramienta. Sin embargo, la limitante principal es el tiempo de interacción que van a tener con esos agentes. Como les mencionaba hace un momento, lo máximo que podrán interactuar al mes es de 15 minutos y solamente 4 concurrencias o 4 conversaciones concurrentes en la interacción. Entonces, más que la limitante de cuántos agentes yo pueda generar dentro de la herramienta, está asociada la limitante a el uso, el tiempo. Ya van a ver si ustedes entran en Eleven Lab y ven los precios. Hay algunos que permiten miles de minutos que pueden interactuar, pero ya tiene un costo definido, ¿ya? En lo que corresponde a estas herramientas, les decía, no son las únicas, pero en el caso de texto a voz sí hay una variedad de herramientas que les podría ser útil. Los estoy listando nada más, como Plate.ht, Marv, Speechify, entre otras, ¿ya? Que podrían utilizar. Y también algo dentro de este contexto. Aquí hemos visto transformar como que el audio en texto, pero hay herramientas donde también podemos incluir un texto dentro de un propio video, ya sea que es un video en inglés y quiero incluirle la traducción, lo podemos hacer. No estaba en el alcance de la capacitación, pero les dejo como una alternativa donde ustedes puedan explorar estas herramientas también de IA para mejorar el contenido educativo, ¿no? Muchas gracias. Eso sería en cuanto a la presentación de las cosas que hemos realizado el día de hoy. Nada más para ir concluyendo, quiero comentarles las actividades que estarían pendientes de realizar en lo que es el aula virtual. Tenemos la comparación que ya la realizaron el día de hoy explorando lo que es la parte de la IA generativa, ¿ya? Hay un documento que es un H5P, el cual les va a ayudar antes de que realicen la evaluación, como para tener una idea general de las herramientas que hemos validado. Aquí ustedes van a ver que he utilizado una presentación hecha en Gamma y tenemos algunas preguntas que van a ser, digamos, de soporte o de repaso antes de que ustedes realicen la evaluación. Les sugiero que esta no es evaluada, ¿ya? Pero sí les sugiero que la realicen para que puedan hacer la evaluación de forma exitosa, ¿ya? Tienen 2 actividades de forma autónoma. En este caso sería la evaluación, que se habilitará el día de hoy a las 3 de la tarde, y un informe, ¿ya? Nada más para concluir la parte del informe, lo que tenemos que realizar es una documentación de las herramientas que hemos revisado el día de hoy, ¿ya? En lo que corresponde a la presentación, sugiero el uso de Gamma, porque tiene 3 opciones, en la que ustedes prefieran lo pueden utilizar. Sin embargo, si tienen preferencia en alguna de las otras herramientas que hemos revisado, no hay problema. La idea aquí es que exploren un poquito más la herramienta, que la usen, que utilicen un prompt, un tema, vayan perfilando esto de mejor manera para generar una presentación más adecuada a sus necesidades. Pues aquí solamente van a generar e indicar cuál fue el prompt y cuál una captura de pantalla del resultado. En el caso de Eleven Labs, ya van a hacer igual un texto, una captura de pantalla de ese texto, y aquí lo que van a evidenciar es netamente el enlace. Pero ustedes recuerdan aquí, al momento de generar, se genera un enlace público, ese enlace lo incorporan en el informe, ¿ya? Y para lo que corresponde a los visuales de Napkin, de igual forma, van a generar un contenido, un párrafo, y generar algún visual con un estilo, con lo que ustedes requieran. Y después de realizar esta exploración, lo que tienen es que responder a 2 preguntas, ¿ya? Las preguntas son, la primera es, ¿qué ventajas y limitaciones han encontrado en el uso de la IA para generar presentaciones y para generar transcripciones? Y también la otra pregunta de reflexión para ustedes es que si creen que esos recursos generados con IA, pues van a ayudar a mejorar la comprensión y la atención de los estudiantes. Esto lo suben en formato PDF
con el nombre del archivo, que tenga su nombre, su apellido, informe sesión 3. Bien, eso sería todo de mi parte. Agradecerles mucho por su participación, también por su paciencia, y espero que les sea útil para el desarrollo de sus actividades docentes, las herramientas que hemos realizado. Muchas gracias. Con esto terminaríamos la sesión de hoy. Si tienen dudas adicionales en cuanto a las actividades o las herramientas, estaré conectada los minutos que quedan de la sesión para poder culminar con la misma. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.